Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Mauricio Redolés. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados por las pantallas de Uchile TV y por supuesto acompañados del exquisito sabor y aroma de Cafeyatos. Estamos acompañados y por eso los aplausos de un tremendo músico y poeta, Mauricio Redolés. Muy bienvenido, un gusto contar contigo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Mauricio, naciste el 9 de junio, el 6, chuta, se me dio vuelta la dislexia, de junio del 53, ¿no es cierto? Yes. Y esta es la primera foto que me compartiste, ahí tienes 9 años y me contabas que estás recibiendo el premio a Mejor Compañero en el colegio. ¿Qué te caracterizaba de niño, además de ese rasgo de Mejor Compañero que te valió el premio? Bueno, primero decir un par de cositas. Claro. La señora que me entrega el premio es una señora suiza y ellos tenían una fábrica de plásticos, Schiff, SHFY, que quedaba frente a la escuela y la escuela quedaba cerca de acá, quedaba en Valdovinos al llegar a Vicuña Maquena, la escuela 20. Y me dieron ese premio, qué sé yo. Yo estoy con un chaleco que tenía unos alces ahí en la guarda que está en la guata y muy contento. Y tuve la fortuna de encontrarme hace unos años atrás con mi profesora de tercero básico, que era la profesora cuando me dieron el premio. Y ella iba a cumplir 100 años. La conocí cuando tenía, wow. O sea, la conocí cuando tenía 99 años y después la vi de nuevo cuando tenía 100, 101. Anita Concha Donoso. Y yo le pregunté cómo era yo a los 9 años. Así que te puedo decir que ella me dijo que me gustaba el fútbol y la poesía. El fútbol y la poesía. Sí. Lo de la poesía no ha cambiado. ¿Lo del fútbol? Lo del fútbol ha cambiado porque me di cuenta que no iba a ser futbolista y yo no soy muy boyerista. O participo de las cosas, pero estar mirando como otros corren y disfrutan no me gusta mucho. Me gusta. Así que no. Oye, Mauricio, y a propósito de fútbol, sí tienes algunos trabajos que hacen mención al fútbol y eso te conecta, si bien entiendo, con tu padre, ¿no? Sí, porque mi padre, según me enteré cuando él ya había fallecido, a través de una persona que conocí de casualidad, había sido buen futbolista. Él siempre me contaba que había sido bueno para la pelota. Yo no le creía. Pero años después me encontré con un señor de casualidad en Copiapó y me dijo, ¿y usted conoció a Luis Redolés Ibacache? Es mi padre. Ah, yo fui amigo de él, fuimos colegas. ¿Y cómo era mi papá? Muy bueno para la pelota. Fue la primera característica que me dio el caballero este. Mira. Claro, ahí estoy con él a los 18 años. El año 71. Claro, un mundo muy distinto, plena UP. Plena gobierno de Salvador Allende. En diciembre del 71 estoy terminando cuarto medio, la graduación de cuarto medio. Mi padre tiene ahí 51 años. Él era del año 20 y yo tengo 18. ¿Cuáles son tus principales recuerdos? ¿Cómo recuerdas ese momento histórico, ¿no? Y cómo te forjó también. Mira, lo leí el otro día en un libro de un amigo, Tito Tricot, que publicó un libro con sus recuerdos y memoria de su vida. Y algo que repite mucho Tito en ese libro y que yo siempre he pensado que fue así, también se lo he escuchado a otra gente, a Jorge Montalegre, el poeta, Alfredo Castro, el actor, que fueron años felices en nuestras vidas como personas, digo, no voy a entrar en la política grande, en la economía, eso también merece un análisis, pero yo digo, en lo personal, fueron tiempos felices.
Fueron tiempos de conciencia social, política, de saber dónde estábamos parados como país. Claro. Que no éramos una colonia norteamericana. Bueno, y culturalmente había un auge bien importante. No sé, pienso en Quimantú, en cosas bien relevantes que pasaron. Había un auge cultural y, a diferencia de lo que a veces se dice, había también una apertura a la cultura del mundo. No es que nos encerráramos y dijéramos el rock es imperialismo, no queremos nada de rock acá, no era así. De hecho, gente como no sé, venían a Chile rockeros, folcloristas norteamericanos como Phil Oakes, gran amigo de Bob Dylan y amigo también de Víctor Jara. Y él vino a Chile por las de él. Y en la Universidad Técnica, hoy día Universidad de Santiago de Chile, él pidió asistir a una celebración en Sewell sobre la nacionalización del cobre. Y los compañeros más paranoicos dijeron, no, debe ser de la CIA, es norteamericano, debe ser agente de la CIA. ¿Y quién dijo, no, ¿qué va a ser agente de la CIA este gringo que se suba a la micro y va con nosotros? Fue Víctor Jara, que hablaba inglés además. Entonces se hicieron muy amigos. Y la llegada de gente del exterior, cineastas famosos, que hay toda una etapa de la vida cultural de Chile en relación al mundo, que venían a ver este experimento, que era un gobierno de izquierda que había ganado una elección democrática burguesa y había accedido a parte del poder. Les llamaba mucho la atención. Y llegaban acá y se creó un vínculo que gracias a ese vínculo se salvaron cosas. La película La Batalla de Chile fue salvada por un cineasta francés, no recuerdo el nombre, de la película La Jetée, en la cual está basado 12 monos, la película de Terry Gilliam. Está basado sobre La Jetée, que es una película muy experimental hecha con fotografías, y el director de esa película, que no recuerdo el nombre ahora, vino a Chile y se hizo amigo de Guzmán y logró sacar algunas películas de acá y revelarlas en Francia. Chris Marker puede ser, ya, Chris Marker, sí. muy bien. Y con Hélène. Voy a poner la nota. Chris Marker, claro. Oye, Mauricio, bueno, ahí te vemos en plena adolescencia, diría yo, y tú elegiste estudiar leyes. Sí. Estudiaste Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, luego te cambiaste a la sede de la Universidad de Chile. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué estudiar leyes? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué te tiró eso con la guitarra debajo del brazo, digo? Bueno, la verdad es que de pajarón nomás. Si no, ¿cuánta gente no llega de pajarón a estudiar algo? Hay gente más avispada que quiere estudiar leyes porque su papá es abogado, porque están metidos en política, porque les interesa el derecho constitucional. Vaya a saber uno. Pero yo como que me encantaba arguir, me encantaba discutir, me encantaba polemizar, no por hacerlo. ¿Te sigue gustando? Y me sigue gustando, no por hacerlo, sino que por defender puntos de vista que me parecían justos. Entonces, en alguna ocasión, alguien me dijo, oye, tú deberías estudiar leyes. Y ya, bueno, ya, pues, ¿cómo se llama? Postulé a leyes y quedé en leyes. Y estuve un año en la Católica de Valparaíso, una universidad muy reaccionaria, pero me gustó más leyes porque vi el otro lado de la cara, ¿no? Claro. Y di la prueba de aptitud y me cambié a la Universidad de Chile, que tenía una sede en Valparaíso. Me gustó Valparaíso. Y ahí me gustó más leyes, así que me gustó tanto que decidí hacer la práctica de inmediato y caí preso. Hablemos de eso, del momento en que caes preso, te llevan al buque Lebu, ¿no es cierto? Tuviste ahí un tránsito por distintos centros de detención en Valparaíso.
Esta es una foto en que estás junto a otros compañeros recluidos, presos políticos. Yo entiendo que a ti te toman detenido, Mauricio, por haber lanzado unos panfletos en una calle, en el plano, y también por haber trasladado un mimeógrafo, ¿no? Claro. Esos eran los delitos que se te Eso era imputaban. mi delito, claro. Bueno, estuviste ahí, 2 años preso. Claro, 21 meses. Bueno, ahí de izquierda a derecha está el Peter Lorre. El gallo que está con las manos atrás era un marino, un infante de marina, que cayó preso porque él nos allanó, siendo infante de marina. Nos allanó y nos robó. Y las esposas y madres y hermanas y compañeras de los presos políticos, nuestras compañeras, fueron a reclamar a Fiscalía de que en el allanamiento se había robado y descubrieron a ese tipo. Y lo tiraron porque estaba procesado por Fiscalía Naval a vivir con nosotros. Chuta. Así que ahí estaba. El que le sigue es un compañero de apellido Saldamando, del MIR, quien terminó viviendo en Nicaragua, escribiendo novelas allá. Después vengo yo, después viene un marino, después está Tito Tricote, el que publicó este libro hace poco. Ha publicado muchos libros. El más connotado es Memorias de un sociólogo en el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y es padre del director de la banda con la que yo toco, de Tacurí Tricot. Eso hacía Abuelo Pájaro. Sí, yo caí preso por eso y oye, y antes que se me vaya, porque lo quería decir en la foto anterior, no soy adolescente, tengo 35 años. ¿En serio? Sí, yo me veía muy joven siempre. Te veía muy joven. Después me puse al día, ahora tengo 98 años y me veo muy joven. Claro, y esta es una foto antes de ir a tocar al hospital, la anterior. ¿En esta foto qué edad tienes? ¿En la que ahí tengo 22. 22 es el año años. 75, sí. Hay mucha poesía tuya, música, que se conecta con este momento de cuando estuviste preso. Quiero leer un pedacito de Motonave Lebu, que dice: no lloré porque soy hombre, tú llorabas al lado mío, en ese barco desnudo, acurrucado entre los colchones y las estrellas, a las 6:05. Empezaba el golpeteo del cabo de turno, una tabla sobre el metal. Esa noche tú llorabas. Yo no lloraba, yo soy un hombre, yo no lloro. Es un pedacito de ese trabajo tuyo que se enlaza con este momento, y te he escuchado mucho, bueno, suele ocurrir en tu obra que está todo este tinte muy autobiográfico, ¿no? Pero me llama la atención también todo lo que comentas en torno a la complicidad, a la solidaridad que se producía adentro de los centros de reclusión entre los compañeros. Escuchaba por ahí que hiciste un diario también. Sí, hicimos un diario mural. Sí, hicimos un diario mural. ¿Cómo es que se traslada este imaginario del horror, ¿no? de lo negro que se vive ahí a la obra? Bueno, en estos días está muy enfermo un primo mío que estuvo preso, el Luis Rolando Rojo Redolés, es novelista y cuentista, él escribe relatos. Está muy enfermo y se hizo una actividad en la Sociedad de Escritores de Chile hace un par de días atrás, y vino Jorge Montalegre, el poeta Jorge Montalegre, quien también estuvo en Chacabuco preso. Y él dijo ahí algo muy interesante, dijo: nosotros creábamos en condiciones de prisión porque era la manera de responder a las condiciones que estábamos viviendo. Era gracias a la creación de poesía, de dibujos, de pintura, de lo que hubiese, pequeñas esculturas, que lográbamos respondernos ante nosotros el horror que estábamos viviendo, y con mucho cuidado de la censura también, de la represión, nos autocensurábamos. Y ese es un material que va quedando posteriormente, cuando ya salimos libres, para trabajarlo, ¿no? Trabajar ese horror, entre otras cosas, en función de poder seguir respondiéndonos cuestiones que hasta el día de hoy nos van, ¿cómo te puedo decir yo?,
nos hacen cuestionarnos de la calidad del ser humano. O sea, si un ser humano logra ser torturador, oye, yo también podría ser un torturador, si ese es el problema. ¿Por qué yo podría torturar a alguien? Hace poco me enteré de un amigo que andaba en una población en Santiago y vio una animita con una foto de un niño. Entonces preguntó qué había ocurrido. Y ese niño había sido acribillado por un narcotraficante en venganza en una pelea con otro narcotraficante. O sea, esa maldad está viva. Claro. Esa maldad está viva en la delincuencia, está viva en el fascismo. Las declaraciones de este carabinero Crespo, que aparecieron en CIPER, a este le voy a sacar los ojos, a este le hizo un corte de pelo, le tiraba los mechones. Ese tipo de cuestiones indica que hay una maldad inherente a nosotros los humanos. Y la manera de responder a esto es creando para buscar una respuesta en la compasión, en el amor, en la humanidad. Tú hablas mucho de esa relación entre el amor y el odio. Que en el Perdona, y termino con un ejemplo. Cuando los nazis irrumpen en el atelier de Pablo Picasso y ven la pintura del Guernica, le dicen, ¿usted hizo esto? Y Picasso le responde, no, ustedes. Oh. Claro, de eso se trata. Qué potente ese cuadro, ¿no? Es como el resumen de lo que es la humanidad finalmente, sí. con todo lo brutal que eso implica. Oye, quiero que volvamos al periodo de la reclusión, pero adelantarme un poquito porque, tú hiciste tu primer recital en la cárcel pública de Valparaíso, ¿no? El año 75. Y posteriormente hiciste talleres literarios en la cárcel. ¿Durante cuánto tiempo fue? En total estuve 8 años. 8 años. Ahí te vemos en la que fue alguna vez tu celda. En la que fue alguna vez mi celda, sí. Mauricio, ¿cómo fue la experiencia de esos talleres literarios en la cárcel? Bueno, uno podría decir, tú ibas a enseñar, ¿no? Pero ¿qué aprendiste tú de ese espacio? Y rodeado de todos tus alumnos y alumnas. Claro, es que yo nunca he pensado que los talleres... Yo soy profesor y tengo alumnos. Yo creo que es otro el espacio que se crea ahí. Y tampoco de enseñar. Tal vez enseñar en el sentido de mostrar, sí. De mostrar autores, de mostrar poemas, de mostrar experiencias. De mostrar... No sé cómo decirlo, si técnica, pero no creo que sean técnicas. De relaciones que hay en la creación. Donde vuelvo nuevamente a Picasso, quien dice que la inspiración me encuentre trabajando. O yo no busco, encuentro. Entonces eso es lo que sirve para generar una efervescencia en el taller, que entre paréntesis estoy haciendo talleres ahora, las inscripciones están abiertas en mauricioredolesproducciones@gmail.com. mauricioredolesproducciones@gmail.com. Ya saben, porque me imagino que van a haber muchos interesados e interesadas en tomar esos talleres contigo. Así que en junio, todos los martes de junio estoy haciendo talleres ahí. Bueno, y ahí en el barrio Yungay, en un espacio muy bonito. Bueno, entonces son talleres, son lugares de efervescencia en donde yo aprendo. O sea que muy acertada tu pregunta. Porque también es una cuestión, hay una retroalimentación, hay un feedback, como dicen los ingleses. ¿Cuál es ese feedback, esa retroalimentación? El escuchar a los demás y aprender de los demás. Y yo siempre citaba, y voy a volver a citar ahora, con la diferencia que yo citaba este caso antes de que la persona que va a ser citada fuera famosa, y ahora es famosa. Pero en un taller llegó un niño de 18 años, muy creativo, y me inspiró mucho en mi poesía, mucho. Hay una canción que se llama Historia del Milenio 25, que está en mi disco Bailable de Cueto Lobo, que está inspirado en la poesía de este joven. Y hay un libro que se llama Bienvenido a Ciudad Alta, que pronto será editado, que tiene mucho de la poesía de él. Entonces mucha gente me decía, tú haces talleres para influir, mostrar tu poesía e influir a los poetas. Bueno,
Si alguien se va a influir es cosa de cada uno, pero también esa poesía me influye a mí. ¿Quién era ese joven? Sebastián Lelio. Estuvo aquí Sebastián Lelio. Sebastián Campos en aquella época, y que estuvo en mi taller en el Chileno Británico y tenía una poesía maravillosa. Y él influyó mi poesía. Yo lo ponía él mostró una foto tuya en este mismo programa y dijo que tú habías influido mucho en su obra como cineasta. Bueno, así que ahí hay una verdadera retroalimentación. Correcto, eso es lo que ocurre en los talleres. Entonces, yo le decía hoy día a un amigo que estaba conversando con él en la mañana, que muchas veces ocurre que hay gente que va al taller, hablamos de un autor que me gusta a mí, esta persona no conoce ese autor, y en el taller siguiente llega con mayor conocimiento que el mío de ese autor, porque se dedicó a leerlo, a investigarlo, a buscar familiares de ese autor y se transforman en gente. Me ha pasado con Carlos Droguet, que es mi escritor favorito. Siempre hablo de él en los talleres y mucha gente termina experta en Carlos Droguet, mucho más que yo, porque se trata de eso. Pensé que era Roque Dalton, tu y Roque Dalton favorito. Sí. Roque Dalton, fíjate que la otra vez yo me preguntaba qué habría pasado por la similitud de la postura, ¿cómo te puedo decir?, ética ante la creación, ante la literatura, que tienen Dalton y Droguet. Los dos empiezan con D, además. Claro. Si estuvieran en un curso, al pasar lista, Dalton presente, Droguet presente. Dalton y Droguet, y Cortázar también, en la C, Cortázar, Dalton, Droguet. Que tiene que ver con algo que yo le decía el otro día a un amigo que me hacía una pregunta similar, esta postura de que uno tiene el deber de hablar y de decir cosas no solamente por el individuo que es uno, sino que también por un colectivo que no tiene las posibilidades de hablar, que no tiene las posibilidades de decir cosas por múltiples. Ese niño que murió acribillado por un narcotraficante nunca habló. ¿Quién va a hablar por él? Claro. Mauricio, quiero pasar al exilio. Tú fuiste exiliado a Londres luego de estar 2 años preso. Y bueno, también en tu obra se ve este exilio, ¿no? Una foto de Rotterdam, agosto del año 82. Hay un... Ricardo Cuadros es el fotógrafo, un compañero chileno que vivía allá. Preciosa foto. Acá en la página 25 de este cancionero que lanzaste hace poquito, hay una canción que se llama Pudahuel 14:30 horas, donde relata un poco tu partida, tu salida de Chile, ¿no? Cuando te fueron. Correcto. Qué sombras detenidas, qué plazas de silencios, unidad y combate, qué derrota al terror, qué burla más valiente con metralleta en mano. Qué gallarda, señores, es vuestra posición. Y el avión calienta el motor y el avión no tiene corazón. Que se paran los pelos. Tú dijiste que hace un tiempo atrás, en una entrevista, hace varios años atrás, que existen tantos tipos de exilios como personas exiliadas. ¿Cómo fue, en pocas palabras, para ti el exilio? Con lo duro, pero también con las luces, ¿no? Con las luces que te dejó Correcto. Tu paso por Londres durante 9 años. 9 años, 9 meses, 19 días. Wow, una cuenta muy... Claro. Mira, bueno, primero te quiero agradecer que hayas elegido esa canción que está en el disco Malas Intenciones, que es un disco hecho con muy pocos medios, con una casetera, con un cassette de cromo y con un par de micrófonos que consiguió mi amigo Mario López en la ciudad de Guildford, cerca de Londres. Ahí grabé ese álbum y ahí grabé El avión. Curiosamente, yo andaba con este cassette mostrándoselo a todo el mundo y curiosamente era la canción que más le gustaba a la gente, tuviste buen ojo. Entre otros, Rubén Escudero, integrante del Quilapayún durante diferentes periodos, y que fue la primera persona, por así decirlo, profesional que escuchó mis canciones, y fue la canción que más le gustó, el Pudahuel 14:30. Así que te agradezco que hayas rescatado ese recuerdo de esa canción. Ahora,
Mira, lo más duro es saber que uno está en Inglaterra, en este caso, en Birmingham o en Londres, no por una voluntad, sino que ha sido expulsado y no puede volver a Chile. Claro. Entonces, eso te genera una incomodidad permanente, una ofuscación con el medio incluso, un no deseo de integrarse. Eso por un lado. Y por otra parte, y un dolor de no poder acceder a tu propio país por una decisión política. Y por otra parte, te va dañando porque tú no quieres conocer el mundo, tú rechazas al mundo. Y eso me pasó. Yo le contaba a alguien el otro día que yo soy muy mal turista. No me gusta salir a turistear, lo hallo medio... Nada que ver con lo que ha sido mi vida, porque yo viví 9 años, 9 meses y 19 días con turistas por todas partes, en Londres, en Birmingham. Y yo no quería ser turista. Con los años comencé a mirar a Londres con mayor amabilidad, a Birmingham, a París, a Rotterdam, y empecé como a disfrutar un poco más de ver estas realidades. Pero eso me tomó unos 5 años. Yo creo que ese cambio empezó en el 80, y ese cambio me llevó también a abrirme más a la cultura pop británica, a la música. Claro, a ti te tocó el punk, el Britpop, como toda esa... A toda esa música, expresión. Claro. Y a lo que venía de antes, como Leonard Cohen, los Beatles, Bob Dylan. Claro. Empezar a aquilatar eso. Y lo mismo con la poesía. Con Adrian Mitchell, poeta del que pude ser amigo, gran poeta, y poder leer, y empezar a leer a Walt Whitman en inglés, que es un poeta de fácil traducción, pero que es otra cosa leerlo en inglés, o sea, tener esa maravilla de poder dominar otra lengua para leer. Claro, leer en idioma nativo, digamos. Como en idioma nativo, a Joyce, que las traducciones que hay son espantosas. La verdad es que es una gracia poder leerlo en inglés a James Joyce. Oye, Mauricio, vamos a seguir conversando sobre esto, vamos a retomar, nos tenemos que ir a una pausa bien cortita, pero antes, sí, te quería pedir justamente eso, que nos leas un poema. Antes, eso sí, de esa lectura, te voy a hacer un retrato. Este es un momento clave de nuestro programa Revelados, así que primero te voy a hacer el retrato y después lees, ¿te parece? Bien. Voy. Ya. Con esto vamos a ver cómo se revela. La cámara es tuya para que nos des este regalo. Este poema se llama Oye. Cuando me enamoro, me pongo estúpido. Oye, no sé decirlo. Tomo el metro al revés. Voy a Santa Ana. ¿Y qué hago en Toesca? Cruzo el andén y me salgo a la afuera del adentro. Oye, ando total y estúpido. Quedo al otro lado, oye, cuando me enamoro. Segundos después, al de bigotes. Perdón, me salí. Quería cambiar de andén. Se ríe. Pasa, oh. Y me hace un gesto con su cabezota de tapir. Me arrodillo ante la barra de metal. Me arrodillo ante mi enamoramiento estúpido, humilde, huevón y humilde. Oye, no sé decirlo. Qué maravilla. Muchas gracias, Mauricio. Ya volvemos con Revelados, nos vamos a ir a una pausa muy cortita luego de ese maravilloso lectura que nos has regalado, y ya volvemos con más Revelados aquí por las pantallas de UChile TV. No se vayan.
Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Me gusta mucho escribir. No sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro con una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados por las pantallas de Chile TV. Seguimos en esta gratísima conversación junto a Mauricio Redolés, poeta, músico, y nos habíamos quedado, Mauricio, hace un ratito en tu exilio, ¿no? Tú me estabas contando sobre esta imposibilidad al principio de disfrutar de las bondades de Londres, porque finalmente el exilio es, te echan, te despojan de tu país. Entonces Chile siempre está ahí, ¿no? Imposible no pensar en Lin, nunca salí del horroroso Chile, en Brecht, con este verso del ladrillo que lleva a todas partes para mostrar su país, ¿no? Y después viene el retorno, que ese es otro gran tema. Tú retornaste el 85, si no me equivoco. Esa es una foto de aquella época. Claro. ¿Cómo fue ese retorno? ¿Dónde estabas ahí? ¿Te acuerdas? Ahí yo creo que estoy en Los Ojitos Pichos, un bar que hay en Concepción, que uno queda con los ojitos pichos, con el ponche de marisco, que es una cosa increíble. Wow. En leche con jugo de piure, por tú. Es una cuestión. Y aguardiente. No lo había escuchado. La caña mala te la encargo. O sea, me imagino. Así que hay que tomarlo de a poquito, porque si te entusiasmas, o con jugo de erizo. Mira. Los Ojitos Pichos, y la foto es de Kiko Fierro, un amigo que trabaja en el Espiral, por años ha trabajado con Manuela Bunster, con Joan Jara, en el Espiral. Kiko Fierro, un gran amigo. Y él tomó esa foto. Y también en la portada del Bello Barrio hay una de las fotos que es de él. La otra foto es de Marcela Rau. Hablemos del bello Barrio, ya que lo sacas a colación, porque es un trabajo que marcó, ¿no? Que marcó mucho. Yo diría que marcó un antes y un después en tu carrera. ¿Qué te parece a ti? Sí, pero, perdona, voy a retomar de un poquito atrás. Ni un problema. Para hacer justicia. Y me voy a permitir... Uy, ¿dónde dejé mi mochila? No, lo tenía en mi mochila. Ay, se la llevaron, parece. Se la llevaron. Te la van a traer en breve. Sí, porque mira, quería leer algo de Enrique Lin que ando trayendo en mi mochila. Ajá. Es una descripción de lo que es poesía, según Enrique Lin, que me parece muy pertinente hacerlo ahora, que estamos hablando de poesía. Claro. Y que ya, gracias. Mi fanatismo me llevó a tal punto que lo pegué en un pedazo de cartón, esta frase, con una cinta scotch, y lo puse acá porque dije, en algún momento quiero leerlo, a lo mejor en el programa. Y mira, tú mencionaste a Enrique Lin, que no estuvo exiliado, ¿eh? No, pero tiene ese... Él salió del horroroso Chile por las de él. La poesía
la poesía me ha dado otra especie de trabajo. Aunque las dificultades que presenta sean inagotables, un buen día uno se ha instalado en ella y empieza a luchar con esas dificultades desde adentro. Se trata simplemente de tener algo que decir. Una emoción dominante basta y a veces sobra, y de saber hacerlo, empleándose a fondo en el manipuleo de una sustancia ilimitada que se adhiere al lenguaje, vivificándolo. El crecimiento de un árbol no difiere del desarrollo de un poeta. El poeta es el escritor en estado de naturaleza. Lo encuentro bellísimo. Maravilloso. Y yo creo que describe muy bien. Bueno, los talleres míos a veces empiezan con esto y nos dedicamos 2 horas a conversar sobre cómo vemos lo que dijo Lin. ¿Qué de árbol tenemos nosotros? ¿Qué de poeta tiene un árbol? ¿Qué es ser el escritor en estado de naturaleza? En fin, todo eso tiene que ver con lo que estábamos conversando, con el bello barrio. Pasa algo también con la poesía oral, ¿no? Con el momento en que se declama. Como te escuchaba ahora y es otro poema, digamos. Claro, porque fíjate que si nos damos cuenta, la escritura se inventó, ¿cuánto? ¿5.000 años? ¿8.000 años? No sé, pero comparado con el desarrollo de la humanidad, 1 millón de años. A lo mejor hace 1 millón de años había otra Sofía Tupper y otro Mauricio Robles conversando. Y ya había poesía. Y recién se empieza a escribir hace 8.000 años. Y lo primero que se escribió, tengo entendido, en unas tablillas de arcilla, fue una receta para hacer cerveza. Imagínate, qué más poético que eso. Entonces, en la oralidad está la poesía real para mí, más que en el texto. El texto es otra cosa, el texto escrito, digo. Pero en la oralidad está la maravilla de la poesía. En los niños, en los locos, en los borrachos, como diría Roque Dalton. Es allí donde la poesía se pronuncia como tal. Claro. Y tú has sacado, como, por decirlo de alguna manera, la poesía de los lugares habituales y la has llevado a la calle. Te hemos visto en plena calle, bueno, con tu música también la has hecho más, has democratizado la poesía, por decirlo de alguna manera, con todo esto de la oralidad también. Sí, mira, hay un poeta inglés que mencioné recién, Adrian Mitchell, que tiene unos versos bellísimos, que describe este fenómeno de la poesía, la calle, la gente, la democracia. Y dice en inglés, most people ignores poetry because most poetry ignores people. Oh. La mayor parte de la gente ignora la poesía, no la toma en cuenta, porque la mayor parte de la poesía ignora a la gente, no la toma en cuenta. Entonces, yo creo que acercar la poesía y la gente es una tarea esencial de alguna gente que se considera poeta. Yo me considero poeta y creo que... Porque es allí, en este encuentro entre la calle, la voz, la poesía, el grito, en que la poesía adquiere su real valor, su real fuerza. No estoy haciendo un discurso contra la poesía hermética y contra la delicadeza del lenguaje y la levedad de que se adquiere en determinados versos. Todo eso está bien, es legítimo, pero no es lo mío. Claro. No es lo mío. Mauricio, mientras te escuchaba, pensaba en una foto que me compartiste junto a Lemebel. Porque noto eso también en él, ¿no? Como un trabajo que democratiza también la literatura, un personaje extremadamente político, tal como tú. Ahí está la foto. Cuéntame un poco de este cruce. Bueno, esta foto no es lejos de aquí, territorialmente.
había una galería, no sé si todavía existe, de arte popular, popular en el sentido poblacional, que se llamaba la Galería Metropolitana, de un amigo que le decían el Zapallo, Luis Alarcón, perdona, dije su sobrenombre, él le molestaba que le dijera su sobrenombre. Y él organizó unos talleres, organizó un taller de crónica urbana con Pedro Lemebel, un taller de poesía conmigo, y cuando terminaron los talleres se hizo un cóctel y ahí estamos con Pedro en esa clausura. Con Pedro, de alguna manera, fuimos conocidos, circulaban por la SECH en los años 80, allí nos conocimos. Alguna vez me entrevistó en su programa de Radio Tierra. Estuvimos en encuentros de poetas juntos, el último fue el 2011. Estuvimos también el 90, las 2 veces en Valparaíso en encuentros de poesía. Y a veces en encuentros de literatura nos cruzábamos por ahí, nos conocíamos. Un hombre muy, muy inteligente, muy sagaz, muy intuitivo, que yo creo que de alguna manera él como que se disfrazó de un personaje, que escondía al Pedro... ¿Cuánto era el apellido de Pedro? Pedro Lemebel. Lemebel es su segundo apellido. Chuta. Ya me voy a acordar. Va a salir. Bueno. Pedro Mardones. Pedro Mardones, sí. Pedro Mardones. Pedro Mardones estaba detrás de Pedro Lemebel. Y una vez cerca de aquí, en el metro Camino Agrícola, subo y iba Pedro Mardones. Así. No iba Lemebel. Y yo me acerco y le digo, Pedro, Redolés, me dice. Hola, le digo yo. Estaba desprovisto de Lemebel. Era otro. ¿Cómo estáis? Mal, me dice. Mi vieja está muriendo. Y fue en ese momento de dolor de Pedro que pude verlo. Y nunca más pude verlo de nuevo. Y yo creo que antes nunca lo había visto. Siempre veía a Pedro Lemebel, que era otro, claro, que era la caparazón que él usaba, la performance permanente y auténtica también, por supuesto. Y además hablo de la lucidez de Pedro porque también me hizo una pregunta que me va a retumbar en la cabeza durante toda mi vida. Había un candidato del Partido Comunista a alcalde y a él le habían pedido que lo apoyara y a mí me habían pedido que lo apoyara. Y por esas cosas de la vida, cuando este candidato a alcalde fue a votar al Liceo Cervantes, en el centro de Santiago, se había pedido que fuéramos a apoyarlo y estábamos Pedro y yo. Y nos quedamos solos en un momento en un patio del liceo y él me dice, oye, ¿y qué pasó con Redolés, el poeta? Tú formaste un personaje, creaste un personaje rockero, cantante, y ese personaje se comió al Redolés. No sexualmente en todo caso. Se comió al Redolés. Y es una pregunta que me retumba y me va a retumbar siempre y que de alguna manera las personas que más me quieren también me hacen. Oye, ¿cuándo vas a terminar tus libros de poesía? ¿Cuándo vas a terminar tus libros de crónica? ¿Cuándo vas a terminar tus libros de cuentos? Bueno, una serie de proyectos que tengo literarios y que no los termino porque la literatura es como mi trabajo y la música es como mi hobby y el hobby se come el trabajo. Entonces gasto mucho tiempo en una cuestión en la que yo soy un entrometido, que es el mundo de la música, formando grupos. Ahora tengo 3 grupos. La banda Redolés, la banda Una Sola Palabra con B corta, Los Raros, con Tacurí Tricot y probablemente Pepe Puga, el Choclo, que se está integrando a Los Raros. Y además la Super Tranqui, que es una banda que adoro, con Carlos Vera, Adrián Díaz, Toño
Toño Quintero, Vicente Díaz, qué sé yo, y hay otros músicos invitados. Y se llama Supertranqui en honor a un gato que tuve que murió en diciembre que se llamaba Supertanker. Supertanker, sí, también famoso en tus redes sociales. También lo llamábamos Supertranqui. A veces le decíamos Supertranqui. Bueno, y esta banda que hace covers... Oye, la cantidad de tiempo que se me va ensayando, preparando temas, buscando las letras de canciones, tratando de afinar. Si yo me dedicara a la literatura, solamente sería más productivo en ese personaje que llegó a Chile en 1985, que era Mauricio Redolés, y no en la persona que llegó a Chile, que era Mauricio Redolés, y no en el personaje que se transformó después y que criticaba Pedro Lemebel. De eso voy a estar siempre agradecido de Pedro Lemebel. Qué bonito lo que cuentas, Mauricio. Qué bonito. Y qué bonita también, bueno, esta simbiosis, esto que pasa en tu carrera de la poesía, la música, una disputando el espacio a la otra. Es como esto, lo voy a mostrar porque me pidió que le dijera. Tengo 2 cartucheras de lente, uno para ver de cerca y uno para ver de lejos, y las rayé así. Lejos, que son de estos lentes, y para leer, con la cual leí recién en el poema Oye. Y la música y la poesía son también algo para ver de cerca y ver de lejos, creo yo. La poesía claro. Te ayuda a ver de cerca, la música te ayuda a ver de lejos. Qué bonito. Oye, se me vino a la cabeza quién mató a Gaete. ¿Quién mató a Gaete? Este disco producido por Álvaro Enríquez, por Hernán Rojas, que tuvo a grandísimos invitados, a Cutiaste, a Claudio Narea, y que causó como sensación, ¿no? Akiuge Hayashida, el guitarrista de Charly García. Wow. Antes de conocer a Charly García, grabó en Quién mató a Gaete en las guitarras. A Toli Ramírez Hijo en el bajo, a Manuel Sánchez en el guitarrón chileno, a Sebastián Redolés en olla y voz, porque tocaba una olla. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes. A Corina Pastene en actuación. Tenemos por ahí una foto de tu hijo, muy chiquitito, de Sebastián, muy chiquitito. A Marisa Estrada en actuación. No, fue una pléyade de creadoras y creadores impresionantes. Sí. ¿Y qué crees que hizo que tomara tanta fuerza ese trabajo? Que fuera tan reconocido, que pegara tan fuerte en la gente. Mira, ahí está Sebastián. Sí, mira, ahí estamos en Coyhaique, creo, en el puesto, el lugar se llamaba El Puesto, está Sebastián Redolés a la izquierda, atrás está Ángel Cortés en bajo y a mi izquierda está Adrián Díaz en guitarra. Estamos tocando ahí y ahí no éramos los Sex Animales Domésticos, nos pusimos otro nombre. Nos llamábamos Los Baguales Eléctricos. Los Baguales Eléctricos. Y fuimos a Chile a ¿cómo se llama? Fuimos a Villa O'Higgins y estuvimos también en Coyhaique tocando con Los Baguales Eléctricos. Tu pregunta era ¿por qué piensas que Quién mató a Gaete marcó tanto, se hizo tan popular, llegó tanto a la gente? Mira, ahí se produjo una conjunción de elementos que hizo posible que fuera así. Primero, un poema, canción-poema, que es Quién mató a Gaete, que reflejaba muy bien un momento histórico por el que estaba pasando Chile, los 90. Claro. Alguien dijo alguna vez que así como estaba la voz de los 80 de los prisioneros, la voz de los 90 era Quién mató a Gaete. Claro, con este retorno a la democracia. Claro. Eso. Luego, que de casualidad Álvaro Enríquez, con quien nos conocíamos, haya escuchado este tema en un estudio de grabación donde yo había grabado una demo de Gaete y ella me haya llamado para llevarlo a Sony Music. Y para que nos hagamos una idea, andar solo por la vida como cantante es como andar con hawaianas caminando por la nieve, con 1 metro de nieve. Se te hielan los pies, cuesta avanzar, tenés que parar, etc. Estar en Sony Music es andar en un trineo tirado por perros. Entonces, claro, te toma una transnacional
y tiene llegada a todas las radios, tiene llegada a todos los canales de televisión. Alguien dirá, sí, pero hoy día no existen los sellos. Mentira, siguen existiendo los sellos porque sigue existiendo el negocio. Tienen otro nombre ahora, se llaman productoras musicales o lo que sea. Distribuidora, agregadora. Distribuidora, agregadora, claro. Me acuerdo, Mauricio, que en ese momento, poquito después de que mató a Gaete, tú fuiste a De Pe a Pa con Pedro Carcuro y ahí dijiste en televisión explícitamente que a ti la prensa te censuraba y te marginaba y que habías logrado trascender a esa censura, a esa poca visibilidad, y aún así tu obra se había hecho masiva. Me llama la atención que tus libros, los recientemente publicados, mi obra también se hizo son... masiva a veces no pago IVA. Claro, bueno, pero llega a una gran cantidad de gente y te reconocen. Pienso también en tus libros, hay mucha autogestión en tu carrera. ¿Cómo ha sido también administrar eso, estar como lejos de Mira, gran yo industria? creo que las grandes maestras mías son Violeta Parra y Chabela Vargas. Oh, dos. Esas son mis grandes maestras. Y Gabriela Mistral. Hay un ¿cómo se llama? Un mural que está en Yungay, tu barrio, sí, donde estás tú con Violeta Parra. Sí, qué emoción. Sí, y además la emoción para mí fue doble porque cuando yo iba pasando por ahí con mi compañera y mi hija, ajá, ellas miraron y dijeron, mira, te están pintando acá. Y yo, ustedes me están pintando a mí. Oh, mira, él es Redolé. Qué increíble. Hay gente que dice que yo mandé a pintarlo, ¿no? Eso es falso. Fue plena casualidad. Oye, y perdona por interrumpirte, que se me viene a la cabeza ya que estamos en Violeta Parra, Nicanor Parra, porque me compartiste una foto junto a Nicanor y no puedo sino relacionar tu trabajo con toda su antipoesía, con todo ese juego también, ese humor. Bueno, tú te ganaste el premio Humor que daba no me acuerdo el nombre, pero... La Universidad Diego Portales. La Universidad Diego Portales, Instituto de Centros Humorísticos de la... Estudio de Centros Humorísticos de la Universidad Diego Portales. El año 2015 fue esto. Entonces, bueno, cuéntame también de esa relación, de lo que tú tomas de la poesía parriana. Ya, mira, pero cortito antes. Violeta Parra, Gabriela Mistral, Chabela Vargas. Esa es mi triada. Ellas son mis maestras. Se agrega Gabriela, entonces. Gabriela, de todas maneras. De quien yo viví con 38 años de diferencia a una cuadra en la calle Coquimbito en Los Andes. Y yo creo que algo de ella quedó en el paisaje y me llegó a mí. Y la vine a entender después de los 40 años. O sea, hace 32 años, voy a cumplir 72 el 6 de junio. Y Chabela Vargas, quien en muy pocas palabras dice lo mismo que... O sea, yo dije lo mismo que ella sin saberlo, cuando analizo la música como arte o como industria. Eso lo dice ella en una entrevista que vi hace poco. Y esto es arte, ese libro que tienes ahí, ¿tú lo puedo mostrar? Sí, por supuesto, una joya. Este libro 103 canciones de Mauricio Redolés. 103 canciones de Mauricio Redolés. Mauricio Redolés Producciones @gmail.com. Quedan pocos ejemplares. Oye, ¿y aquí hay generador de caracteres o no? Si no hay generador de caracteres, yo traje mi propio generador de caracteres. Hiciste tu propio GC. Mi propio GC. Para que la gente sepa dónde comprar el cancionero y sepa dónde poder inscribirse en los talleres. Bueno, y Chabela Vargas habla de diferencia entre arte y música, industria y música. Y Violeta Parra, bueno, ¿qué más decir? O sea, las canciones se paren con mucha sangre de una, dice ella. Y yo digo, este blues ha nacido en un barrio de Santiago, lo parí con mucha sangre, citando a Violeta, porque hay mucha sangre en lo que uno pone, como diría Carlos Droguet. Y don Nicanor, mira, yo soy un fiel admirador, seguidor de él. No coincido en todo con don Nicanor, sobre todo en el plano político. Hay cuestiones que yo no suscribiría, no suscribo de sus opiniones políticas. Y él sabía que yo era así. Entonces, a mí cuando hablaba del Partido Comunista o de la izquierda me decía, sus amigos, pues, sus amigos. Así hablaba de la izquierda él. Claro. Y
Y yo le tuve mucho cariño, y yo creo que fue recíproco y fue un maestro para mí. Cuando publiqué el libro Los versos del subteniente o Teoría de la luz propia, con la editorial LOM, se lo llevó un amigo, se lo entregó. 2 años después voy a su casa de casualidad, paso por su casa y toco el timbre y me recibe. Me hace pasar al living y tenía el libro en una mesita, en un velador que tenía en su living. Tenía ahí el libro. Yo le digo, oh, qué bueno, tiene mi libro. Qué honor. Qué honor, claro. Y me dice, qué inteligente es usted, ¿eh? Pero en el lenguaje de Nicanor Parra era decirme, qué huevón es usted, ¿eh? Con su sarcasmo. Lo suyo es gaete. Lo suyo es gaete. Y no me dijo más. O sea, no se metan a hacer otro tipo de poesía, siga la línea popular, siga la poesía de la calle, siga la voz de la tribu, sea lo comprensible. La teoría es la luz propia, ¿qué huevada es eso? Algo así le entendí yo. Y bueno, me llegó el recado, me llegó el mensaje, pero sigo intentando varios lenguajes poéticos. Nos vamos a quedar con ese consejo de Nicanor Mauricio. Yo creo que nos faltaron horas para poder seguir conversando. Tú querías pasar también algunos avisos antes de despedirnos, avisos de utilidad pública para quienes nos están mirando en este momento. Viernes 6 de junio, mi cumpleaños, cumplo 72 años, y el guitarrista Adrián Díaz cumple 50 y tanto. Vamos a tocar juntos a las 19 horas en la sala SCD de Bellavista, Portal Ticket a 15 lucas. 19 horas, 6 de junio, 15 lucas. 12 de junio, Universidad Católica del Maule, 19 horas, Portal Ticket, 12 lucas en Talca. 13 de junio, Teatro Lucho Catica de Rancagua, 20 horas, entre 8 y 15 lucas, según ubicación, Ticket Pro. 14 de junio, Teatro Regional del Biobío Concepción, 19 horas, Ticket Plus, 10 y 12 horas según ubicación. Esas son las próximas tocatas. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya saben, no se lo pierdan porque de seguro van a pasar un momento increíble. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Una grata conversación. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal por esta invitación. Yo tengo, también debo decirlo, y no es por ser chupamedia acá, una gran admiración por tu trabajo. Qué amoroso, Mauricio. Tu trabajo periodístico tan serio, tan prolijo, sobre todo con los temas de derechos humanos, que a mí me parece que es un tema en que estamos en una gran deuda. Y además, saludarte también porque conocí a tu mamá antes de que tú nacieras y conocí a tu tío Felipe Tupper en Poitiers, en Francia, en los años 80, principios de los 80, gran poeta. Halagada y emocionada. Muchas gracias, Mauricio. Oye, gracias también a todos quienes nos están siguiendo por las pantallas de Chile TV. Recuerden que nos pueden ver siempre, todos los jueves a las 22 horas para tener estas grandes conversaciones, y recuerden también que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Chile TV. Suscríbanse, no dejen de hacerlo. Saludamos y nos despedimos con un cariñoso saludo a nuestro querido auspiciador, Café Jacobs, con su exquisito sabor y aroma. Y eso, pues nos estamos encontrando. Que les vaya muy bien. Chao, chao.